¿Qué tal? Pues ya estamos aquí. Vamos a entrar a lo que es el primer tema de lo que es la geometría, o llamado también, o para entender lo que son los ángulos en este tema muy importante para dar comienzo a lo que es la geometría, porque más adelante este tipo de temas nos van a ayudar para llegar a dar soluciones a situaciones cotidianas que pueden pasar alrededor de nuestra casa, nuestra escuela, con nuestros amigos, donde quiera que estemos, siempre va a haber o se van a presentar estos temas que a continuación vamos a explicar. El primer concepto que debemos de conocer en este primer tema es lo que se conoce como un ángulo. Y un ángulo lo podemos ver miles de veces en cualquier lugar donde podemos estar. Nosotros nos podemos encontrar en la casa, nos podemos encontrar en la escuela, cuando vamos en la calle caminando, nos podemos encontrar cuando vemos parado una escalera estar cargada en una pared, ahí entre la pared y la escalera están formando ángulos, un poste de teléfono, o cuando también trazamos dibujos con líneas rectas, también podemos formar ángulos. Vaya, en cualquier parte que estemos situados nosotros en este mundo, van a existir los ángulos. Pero, ¿qué es un ángulo? Y para eso debemos dar y conocer lo que es una definición. Ángulo, aquí nos ponen dos definiciones y debemos de entender las dos en un mismo concepto. Ángulo, amplitud de rotación de una recta que gira por unos de sus puntos, y la otra definición sería abertura generada por dos semirrectas que tienen un origen común. Yo pienso que para ustedes la segunda definición podría quedar más entendido lo que es el concepto de ángulo. ¿Por qué nos dicen que es una abertura entre dos semirectas? Vean ustedes, y esas dos semirectas deben de compartir un origen común. Un origen común, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos una semirecta de A a B, del punto A al punto B, y tenemos otra del punto A al punto C. Vean ustedes, estas dos semirectas que tenemos aquí están compartiendo un punto. Este punto es el punto A. Ese punto se le conoce como origen o también vértice. Entonces, vean ustedes, entonces, cómo se va a generar un ángulo en lo que vemos aquí. Bueno, con la abertura de dos semirrectas que están unidas en un punto en común como es el punto A. Entonces, donde nosotros veamos dos semirrectas que comparten un mismo punto y tienen una abertura, debemos de saber que están formando un ángulo. Bien, eso es la parte importante desde un inicio para que ustedes puedan identificar un ángulo, lo puedan señalar y también saber su definición. Bien, los ángulos en matemáticas, cuando trabajamos en geometría, se deben denotar. Denotar quiere decir, bueno, ¿cómo los vamos a identificar? Es de manera escrita. Para nosotros poder señalar que aquí hay un ángulo, la denotación sería esta. Vean ustedes, este ángulo, este ángulo que está aquí, vean ustedes aquí en verde, aquí se alcanza a ver una curvita, bueno, quiere decir que hay un ángulo. Este ángulo se denota de la siguiente forma. El ángulo que forma, fíjense ustedes, la semirrecta de C a A y de A a C. Y el ángulo, acá abajo igual, pero ahora al revés, que forma la semirrecta de B a A y de A a C. Ahora, vean ustedes que tienen de común estas denotaciones. Vean ustedes que la letra A queda en medio, ¿sí? ¿Y por qué queda en medio? Porque el ángulo que tenemos aquí está en medio, ¿sí? O es el punto o el origen común que comparte las dos semirrectas, ¿sí? Si nosotros marcamos el ángulo aquí y ponemos la letra B aquí en medio, entonces estamos señalando mal el ángulo que queremos mostrar. Por eso, si queremos mostrar
el ángulo que se forma aquí en el punto A o en el punto de origen, ese punto A debe de quedar siempre en medio de las letras. Entonces, vean ustedes, siempre un ángulo va a estar formado por tres puntos. En este caso, BAC y CAB. Entonces, para que ustedes puedan señalar y entender que los ángulos siempre en la denotación van a estar señalados con la letra D en medio. Si yo no tuviera esto y me dieran, eh, haz, forma un ángulo con esta denotación que tenemos aquí, entonces yo voy a trazar dos semirectas, una de CAA y una de AAB, y el ángulo lo voy a colocar en el punto de origen que va a compartir, que sería la A. Entonces ven ustedes, no, lo importante que es conocer la definición, pero también la denotación para poder señalar un ángulo en cualquier trazo que tengamos que realizar nosotros, ya sea en los triángulos, por ejemplo, vamos a ver lo que son, cuando tracemos ángulos, vamos a señalar eh, ángulos, cualquier figura geométrica que tenga un ángulo, bueno, lo podemos denotar y ya podemos entender y saber cómo lo podemos señalar y denotar. Bien, ahora vamos a una segunda parte de lo que es los ángulos. Pueden ser positivos, como se los pongo yo aquí, y pueden ser también negativos, ¿sí? ¿Cuándo va a ser positivo el ángulo? Bueno, pongan atención. El ángulo va a ser positivo cuando el ángulo se mida en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Este que tenemos aquí es un ángulo positivo. Quiere decir que este ángulo se midió de este punto, de este lado inicial, hacia un lado final. Vean ustedes. Quiere decir que es positivo porque se midió al sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Los ángulos tienen un lado inicial y un lado final. ¿Cómo los vamos a localizar? Bueno, si es positivo, ya sé que va, este es el lado inicial, y si medimos hacia esta semirecta, es su lado final. Ahora, contrario, ¿cuándo es un ángulo negativo? Bueno, cuando se mide en el mismo sentido de las manecillas del reloj, como lo tenemos aquí. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, el lado inicial va a quedar de este lado y vamos a medir de esta semirecta a esta que está aquí abajo. Quiere decir que tenemos un ángulo negativo. Entonces, esta es la parte de inicio que debemos de conocer nosotros cuando vamos a trabajar con ángulos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a conocer, bueno, cómo podemos medir ángulos, y para eso debemos de conocer lo que son los sistemas de medición. ¿Cómo medimos un ángulo cuando lo trazamos? Bueno, lo medimos en grados, que es lo más común que conocemos nosotros, pero también, eh, además de grados, puede ser en gradianes, y también puede ser en radianes. Y para eso debemos de conocer esto que estamos viendo primero. Bueno, ya vimos lo que es un ángulo, la denotación, un ángulo positivo y un ángulo negativo. Y como yo les decía, más adelante vamos a ver lo que es un ángulo nulo, lo que es un ángulo agudo, lo que es un ángulo recto, un obtuso, un llano, un entrante y un perigonal. Entonces, eso es lo importante. Ustedes van a decir, bueno, híjole, es que son muchos ángulos, bueno, pero desde un principio ya ustedes pueden definir lo que es un ángulo, ya saben que podemos medir o tener ángulos positivos y podemos tener ángulos negativos. Ya sabemos que el ángulo positivo se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, y el ángulo negativo se mide en el mismo sentido que las manecillas del reloj. Entonces, deben de tener ustedes presentes siempre esos fundamentos de inicio en los temas cuando más adelante empecemos a ver los diferentes tipos
de ángulo. Bueno, eso es algo sencillo, es algo introductorio a lo que vamos a ver más adelante, esperando que ustedes entiendan y comprendan ese tema que la verdad está muy bonito, no es complicado, siempre y cuando nosotros nos enfoquemos a entenderle y tener las herramientas necesarias para poder empezar a trabajar lo que son los ángulos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una regla, un transportador, por ahí un compás, un buen lápiz para empezar a hacer trazos y que yo vaya manejando poco a poco el trazo de los ángulos, porque más adelante voy a hacer trazos de figuras geométricas, etcétera. Entonces, yo con este tema como inicio, yo los dejo esperando que ustedes estudien, se fundamenten un poquito más en sus libros, hagan investigaciones y entiendan esta primera parte del tema que vamos a ver más adelante. Yo los dejo. Bye, que estén muy bien.